Hermanos, hoy nuevamente nos estamos conectando con ustedes para estar en comunión como hermanos en Cristo de la Iglesia Gracia Abundante de Cuernavaca. Les mandamos un caluroso saludo. Gracias por estar en comunión los unos con los otros, estar participando en sus preocupaciones que los hermanos tienen, y damos gracias a Dios. Lo que le llamamos el Domingo de Ramos, la Iglesia Universal estaría celebrando lo que es el Domingo de Ramos. Sin embargo, nuestro estudio de hoy no se centrará en ese pasaje. Vamos a tocarlo brevemente para anunciar lo que significa para los creyentes, pero nuestra prédica no se centrará en ese pasaje. Agradezco a Dios este tiempo porque estoy seguro que como nunca antes en la historia de la iglesia y de los hombres en general, millones de personas, incluyendo los creyentes, hoy estarán en esta iniciación de la Semana Mayor, de la Semana Santa, en quietud. Es extraordinario atestiguar que las personas no estarán desbordando las playas, los balnearios, los centros vacacionales, las plazas, sino que estarán en sus casas, atentos a sus computadoras o a los medios que sus iglesias hayan previsto para meditar en la palabra de Dios. Eso es extraordinario, nunca antes había pasado. Por lo regular, muchas personas, y no es que esté en contra de ello, pero aprovechaban estos días para estar fuera vacacionando. Uno de mis pastores, cuando en esta Semana Mayor la asistencia de la congregación disminuía, él decía, hermanos, no es tiempo de vacacionar. Ya habrá tiempo donde se tengan esos momentos de vacaciones. Y él decía, finalmente, bueno, pues ya a las personas les caerá el 20. Y miren ahora, es nuestro Dios quien por su misericordia nos forza a estar en tiempos con Él, en tiempos de quietud. Así que les voy a pedir que iniciemos este tiempo en quietud, en oración. Tómese unos segundos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia, porque nos tienes en quietud, apaciguados en nuestros hogares, y que estos tiempos no sean de ociosidad, sino de meditación, de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, vamos a tocar brevemente lo que para la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, representaba esta entrada triunfal de Cristo ahí al pueblo de Israel. Es evidente que su mensaje es que los hombres le vieran como rey. Eso es un hecho, así lo expresa la Escritura en los 4 evangelios. Sin embargo, es claro que también Él no vino a imponer un gobierno terrenal inmediato para derrocar al gobierno romano, ese poderoso gobierno romano y al rey Herodes, y quitar toda injusticia material, terrenal. Eso no pretendió nuestro Señor Jesucristo. Él predicó un evangelio violento, sí, un evangelio que dividiría a los hombres, pero su mensaje fue lleno de amor. Él habló a los corazones de las personas para que se volvieran a Él. En alusión a este tiempo, a este momento de la entrada triunfal, de lo que representa a los creyentes este acontecimiento, voy a citar solamente las palabras del pastor Spurgeon, en donde de manera poética hacía un símil entre la conquista de un reino terrenal
a base de la guerra, a base de las armas, comparándolo con la conquista espiritual de nuestro Señor, de cómo Él estableció su reino, no a base de espada, pero sí a base de la transformación del corazón. En esa comparación Spurgeon decía: pero en tu triunfo, Jesús, no hubo lágrimas. Cuando los niños pequeños gritaban Hosana, no había perdido a sus padres en la batalla. Cuando los hombres y las mujeres clamaban bendito el que viene en el nombre del Señor, no tenían motivo para gritar con aliento entrecortado o para estropear su gozo porque habían perdido a alguien en esa guerra. No, en su reino Jesucristo trajo un gozo puro y sin mezcla. Spurgeon decía: griten, griten ustedes que son súbditos del Rey Jesús. Podremos tener aflicciones, pero no provenientes de Él. Podemos enfrentar problemas porque así es este mundo caído, pero no vienen de Él. Su servicio, el de nuestro Señor Jesucristo, es perfecto y es una perfecta libertad. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son de paz. Fin de la cita de Spurgeon con respecto a esa entrada triunfal. Así que, hermanos, considero y consideramos a la luz de la Biblia que esta época no es la única que atraviesa una situación de dolor. Me atrevo a pensar que aquellos tiempos eran más severos, con más aflicciones y dificultades. Había una tiranía, los lugares eran insalubres, había una persecución al creyente, había hambruna. Así que esos tiempos son los que considero eran complicados, sumamente difíciles. La semana pasada nos cuestionábamos de cuál sería la posición de los creyentes ante esta situación. Así que la Biblia nos va a ayudar a tener una visión clara. Y lo que puedo entender al consultar varios pasajes de la Escritura es que hay un común denominador cuando este tipo de situaciones están afligiendo al pueblo de Dios y al mundo en general, y esa es el común denominador: el amor. El amor. Por eso la prédica de hoy se denomina el amor en los tiempos del COVID-19. El amor en los tiempos del COVID-19. ¿Cómo debemos reaccionar los creyentes ante esta situación real? Así que les voy a pedir que busquen en sus pasajes Romanos 13. Y lo que este pasaje nos va a enseñar es que hay 3 formas de amar en estos tiempos. 3 formas de amar en tiempos del COVID-19. La primera es: por amor de su nombre, me sujeto a las autoridades. Esa es la primera forma de amar. Por amor de su nombre, me sujeto a las autoridades. Lo encontramos del verso 1 al 7 del capítulo 13 de Romanos. La segunda forma de amar es: por amor de su nombre, me preocupo por mi prójimo. Por amor de su nombre, me preocupo por mi prójimo. Versos del 8 al 10 de Romanos 13. Y una tercera forma de amar que nos muestra este pasaje es: por amor de su nombre, estoy alerta al cronómetro divino. Versos del 11 al 14. Estas 3 formas de amar son las que encontramos en este capítulo 13 de Romanos. Pero quizá de entrada usted me dirá: hermano, yo no veo ni siquiera esa palabra amor en todo el texto de Romanos 13. Entonces usted se preguntaría: ¿cómo podríamos saber que Dios nos manda amar en esas 3 formas?
para aclarar esta duda que quizá usted se haya hecho, lo podremos resolver porque este pasaje de Romanos 13 se encuentra gobernado por el contexto que está en el capítulo 12 de Romanos, en donde en su verso 1 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, debemos concluir que el capítulo 12 es el antecedente del capítulo 13 y por lo tanto exhorta a los hombres, pecadores como nosotros, pero que hemos recibido la gracia de Dios por sus misericordias de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados por fe, para que nuestra vida diaria sea una evidencia para con todos aquellos con quienes nos relacionamos en nuestra vida común y corriente. Así que, hermanos, el amor es un incentivo para hacer lo bueno. El amor, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versos 9 al 20, les repito, no vamos a estar leyendo todos los pasajes que enunciamos, pero apúntenlos. Romanos 12, versos de 9 al 20, nos puede constatar que las misericordias de Dios, el amor de Dios que se deposita en nosotros, nos lleva a actuar con la misma naturaleza con la que Dios nos amó. Entonces, teniendo este contexto, este antecedente de Romanos 12, ahora sí, teniendo en mente Romanos 13, podemos afirmar que por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo depositado en nosotros, podremos amar de esas tres formas. Comenzaremos con la primera forma. Por amor me sujeto a las autoridades. Romanos 13, versos del 1 al 7. El amor que un creyente tiene por su Señor se traduce en obediencia a las autoridades, aún en estos tiempos tan complicados de este virus. Es decir, hermanos, ustedes pueden generar cualquier duda, pueden estar escuchando cualquier comentario acerca de lo que el gobierno está haciendo en relación a esta situación. Te puede generar cualquier tipo de duda o quizá enojo acerca de las medidas que se están tomando. Pero mira el principio eterno de Dios en el verso 1 de Romanos 13. Las autoridades son establecidas por Dios, fueron establecidas por Dios, y éstas se dirigen por la soberanía de Dios, aunque no lo parezca. Ese es un principio que te debe de ayudar a entender que haga lo que haga el gobierno, Dios lo está dirigiendo para sus propósitos, aunque no lo parezca. Recuerden que en los tiempos en que se escribió esta carta, los gobiernos no eran una democracia, eran una tiranía. No se acercaba ni siquiera a lo que tú vives el día de hoy. No obstante ello, Dios dice, todas las autoridades son establecidas por mí. Eso te debe tranquilizar, que Dios está conduciendo este país, esta nación, tu ciudad, aunque no lo parezca. También, hermanos, como creyentes, por el amor que tenemos, nos sometemos a las autoridades, porque Dios nos manda a no ser altivos y a no ser sabios en nuestra propia opinión.
Así lo dice en Romanos 12:16. No lo busquen. Pero por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos manda a no ser altivos y a no ser sabios en nuestra propia opinión. Esta es la primera forma de amar en estos tiempos del COVID-19. Someterte a tus autoridades por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido depositado en nosotros los creyentes. Que esto te lleve a actuar en congruencia a ese amor de nuestro Señor. Una segunda forma de amar es por amor me preocupo por mi prójimo. El amor que un creyente tiene por su Señor se traduce en mirar las necesidades de otros, más en estos tiempos del COVID-19. Versos del 8 al 10 de Romanos 13. Por amor me preocupo por mi prójimo. Y es sencillo, pero a veces difícil de aplicar. Pablo apela al mandamiento expreso de la ley del Señor: amarnos los unos a los otros. Y eso implica estar en paz, no deberle nada a nadie, no tener deudas materiales. Tus deudas deben ser saldadas, pero por encima de ello, llama mi atención el verso 8 de Romanos 13. Mírenlo ahí en sus casas. Y lo podemos sintetizar de esta manera. Podremos tener muchas deudas, hermanos. Eso es parte de este mundo caído. Las carencias, las implicaciones que eso lleva. Pero si alguna deuda debes tener que es inagotable, ese es el amor que tú debes tener para con tu prójimo. El amor que debes tener para con los tuyos, para con el de al lado, para con el de enfrente, ese es una deuda inagotable. Nunca se agota, dice Pablo ahí en Romanos 13:8. Mira qué importante es esto. Tenemos obligaciones claras, hermanos. Las probabilidades de escasez y necesidad en las personas de menores recursos en estos tiempos del COVID-19 se vislumbran. Las tenemos ahí cerca de nosotros, las estamos viendo cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Los hombres acumulando más y más para sí mismos. Y esto nos debe llevar a considerar a nuestros prójimos. Por amor de nuestro Señor, consideremos a nuestro prójimo. Si alguna deuda tienes con tu prójimo no creyente, es la deuda del Evangelio. Sí, esta palabra hermosa que ha transformado tu vida, esa es una deuda inagotable que siempre debes tener para con aquellos que no son creyentes. Considéralo. Hay dos aspectos fundamentales del amor hacia tu prójimo: las necesidades materiales que ellos tengan y la necesidad urgente del Evangelio que el no creyente aún no tiene. Estas son dos formas de amar. Esta es una forma de amar que podemos hacer en dos cosas: viendo las necesidades materiales de otros y enviando el mensaje de salvación a otros. Pero también en este apartado, en esta segunda forma de amar, advierto también que es necesario velar por los hermanos de la fe, mayormente a los que están en la fe.
¿Has considerado algún hermano creyente en necesidad? ¿Has visto sus carencias quizá? Hermano, el día de hoy yo te exhorto a que lo hagas. Nos exhortamos a hacerlo. A llamarles, a procurar por sus necesidades si es que las tienen. Pero también, ¿has considerado a algún misionero? Esos hombres de Dios que no han parado de llevar el mensaje de salvación al mundo, que viven de las ofrendas que los hermanos creyentes dan. Considéralo también. Si tienes duda acerca de estas dos cuestiones, de cómo dar a un hermano en necesidad o proveer quizá a algún misionero, acércate conmigo, con nosotros, te podemos orientar. Así que ya llevamos dos formas de amar. Por amor del nombre del Señor me sujeto a las autoridades. Segundo, por amor del nombre de nuestro Señor, me preocupo por las necesidades de mi prójimo. Hay una tercera forma de amar, que también encontramos en este pasaje de Romanos 13, versos del 11 al 14. Y esta tercera forma de amar es, por amor, estoy alerta al cronómetro divino. El amor que un creyente tiene por su Señor es que escucha el llamado de la alarma divina. Una forma de responder al amor que me da el Señor es simple y sencillamente relacionarme con Él en la forma que Él demanda. Mayormente en estos tiempos del COVID-19, donde probablemente va a haber mucho tiempo de ociosidad. Y miren cómo comienza toda esta sección de las misericordias de Dios en Romanos 12:1. Sí lo voy a leer. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y miren cómo se presentan estos cuerpos delante de nuestro Señor. En un sacrificio vivo, santo y agradable. Obviamente a aquel que nos salvó. Esta es la forma en la que tú, por amor a tu Señor, te relacionas con tu Señor. Ya muchos hombres piadosos, predicadores, han dicho que es muy fácil para nosotros los creyentes acostumbrarnos a vivir en este mundo y anhelar más días por esos disfrutes fugaces que puede haber, y que en aquellos que son legítimos, que no son malos en sí mismos, Dios nos permite disfrutar. Pero la preocupación aquí, hermano, es que por ellos tú te olvides de lo principal, y que hoy en día se ha vuelto lo urgente. Lo malo es cuando tú te olvidas del principio eterno, de que solo estamos como peregrinos en esta tierra y nos espera una vida eterna. Pero lo que he observado es que nuestro Señor, en estos tiempos del virus, nos ha mostrado que esos deleites se pueden hacer trizas en segundos. Esto nos lleva a recordar que nuestros deleites deben estar centrados en Cristo, en esa esperanza bienaventurada, como dice Pablo en la epístola a Tito. Esta alerta de estar confinados nos ha separado de todos, ¿están de acuerdo? De los deportes, de las diversiones, incluso de la familia, que también nos distrae. Eso te lleva a estar en comunión, tú, tu esposa, tus hijos. Y eso es un hermoso recuerdo de nuestro Señor. En este pasaje, en el verso 11 de Romanos 13,
Lo voy a leer también, dice lo siguiente. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto nos hace ver hacia la eternidad, hermanos. Dios con estas alertas nos está diciendo, hey, no he desistido de mi regreso. Voy a regresar. Y quiero que estés preparado para ello. Por eso esa tercera forma de amar es cómo estoy alerta a este cronómetro divino. Quizá en esta postura, haciendo esta analogía del reloj, cuando suena, pareciera que es cuando nosotros en nuestra vida diaria tenemos ese reloj sonando y estamos ahí diciendo otro ratito más, 5 minutos más, en 5 minutos más me levanto. Pero no es así en este pasaje. En la forma en que el apóstol Pablo nos hace esta analogía, es una palabra de urgencia. Es despiértate ya, ahora, en este mismo momento. Da un salto de tu cama. Es ese contraste de un letargo que muchos atravesamos. Estar en un sueño profundo, pero que en realidad es una pesadilla. Estos placeres de esta tierra en realidad se vuelven luego una pesadilla para los hombres, para las personas. Por eso la analogía de estos versos 11 al 14 de Romanos 13 hace una distinción entre la noche y el día. Oí en las noticias hace poco que incluso había personas que negaban estos tiempos porque no podían disfrutar sus vacaciones. Había unos jóvenes que decían, ya no voy a poder tener un fin de curso como siempre lo tengo. Se está arruinando mi día. Esto no lo podemos concebir, hermanos. Los creyentes no podemos concebir esta forma de pensar. Alguien que ha sido transformado por Cristo no puede pensar de esa manera. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es exhortarnos a cambiar nuestros hábitos. Ya tus vestiduras putrefactas han sido quitadas. Cristo las ha transformado. No puedes regresar a ellas. Por eso nos exhorta a vivir en santidad. Si no lo estás haciendo, si estos tiempos de letargo, de quietud, se vuelven tiempos de ociosidad, para, hermano, para. Estos tiempos en los que probablemente nunca has tenido, son para tener una comunión real con tu Dios. Esta es una exhortación para todos. No hay deportes, no hay distracciones, que probablemente son aquellas distracciones inofensivas que nos quitaban el tiempo. La enseñanza de Romanos 13 es clara, hermanos. Por amor del Señor, me sujeto a las autoridades. Por amor del Señor, me compadezco del prójimo. Y tercero, por amor del Señor, estoy alerta al cronómetro divino. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Que no se te olvide. Que no se te olvide. Son las enseñanzas que tenemos el día de hoy. Y voy a concluir como concluyó Spurgeon su predicación acerca de la entrada triunfal del Señor,
que tiene que ver con aquellos que no pueden amar de estas tres formas. ¿Y por qué no puedes amar de estas tres formas? Es porque el amor del Señor no te ha sido entregado. Porque sigues viviendo como un inconverso. Porque sigues viviendo como un impío. Voy a terminar con esta transcripción breve de lo que Spurgeon le dijo a las personas que no pueden amar de esta manera. Tú como creyente estás obligado a amar de esa manera. Estoy obligado a amar de esa manera. Obedezco a mis autoridades, me compadezco de mi prójimo y estoy alerta al cronómetro divino. Spurgeon dijo así: esto es lo que el rey hace donde quiera que llega. Ven aquí esta mañana, te lo suplico. Grandioso rey, hay ojos ciegos aquí que no pueden ver tu belleza. Camina a Jesús, camina en medio de esta multitud y toca los ojos. Entonces, hermanos, si hiciera eso, ustedes dirían: hay una belleza en él que nunca vi anteriormente. Jesús toca sus ojos, pues ellos no pueden curar su propia ceguera. Pero hazlo tú, ayúdales a mirarte colgado en una cruz. Ellos no pueden hacerlo a menos que tú los habilites. Que lo hagan ahora y encuentren vida en ti, oh Jesús. Hay algunas personas aquí que son lisiados. Hay rodillas que no pueden doblarse. Nunca han orado. Hay algunos aquí cuyos pies no quieren correr en el camino de tus mandamientos. Pies que no quieren llevar donde tú seas alabado y donde eres tenido en honra. Camina, grandioso Rey. Camina en solemne pompa por toda esta casa y hazla semejante al templo de la antigüedad. Despliega aquí tu poder y mantén tú esta grandiosa reunión, curando a los cojos y sanando a los ciegos. Oh, dice uno, yo quisiera abrir mis ojos. Alma, Él lo hará, Él lo hará. Expresa tu oración ahora y así lo hará, pues Él está cerca de ti ahora. Está parado a tu lado. Él te habla y dice: mírame y sé salvo. Tú que eres el más vil de los viles. Así terminó Spurgeon esta predicación. Hermanos, estemos en meditación. Hemos terminado el día de hoy con esta prédica y yo os ruego que en ti nazcan estas tres formas de amar. Sometiéndote a las autoridades, compadeciéndote de tu prójimo y estando alerta al cronómetro divino. Si no lo has hecho, ven como un ciego a la luz de tu Señor. Amén, hermanos. Gracias.